no te pareces a Chespirito en la vida real. Eso. Entonces, como que ese tipo de cosas me ayudaban Claro. a encontrar el tono de voz que se necesitaba en ese momento, en esa escena. Él estaba desde niño expuesto a ambientes de mayor hostilidad, violencia, por de repente ser pandillero en la calle y agarrarse a golpes. Cuando Florinda Mesa andaba con Enrique Segoviano y después Chespirito anduvo con Florinda Mesa y a final de cuentas se quedó con Florinda Mesa, se separó de su esposa de toda la vida. Todo eso fue un escandalazazazazo. Él estaba desde niño expuesto a ambientes de mayor hostilidad, violencia, por de repente ser pandillero en la calle y agarrarse a golpes. Por su ubicación estratégica, en Sinaloa, somos la puerta al comercio con Asia, el Pacífico y formamos parte del corredor económico del norte hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. Ven y enamórate de Sinaloa. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al Meet and Greet de TV Notas. Y en esta ocasión tenemos de invitado a un actor que está en boca de todos en este momento por la serie de Chespirito. Y está aquí su protagonista, el actor Pablo Cruz. Un aplauso para Pablo Cruz. Pues gracias por esa introducción. Oye, muchas gracias, lo Horacio. primero que hice al verte fue, no te pareces a Chespirito en la vida real. Bueno, cuando alguien me dice eso, para mí es un halago en relación a cualquier personaje que hago. No pretendo parecerme en la vida real a los personajes que hago y qué bonito que tenga la oportunidad de, aún teniendo esas diferencias físicas, esas distinciones físicas, pues tener la oportunidad de interpretar a un personaje. Oye, no, ya sé, porque bueno, evidentemente hay muchos personajes que la cara se las pone el actor, ¿no? Si tú interpretas, por ejemplo, un Shakespeare, pues Romeo serás tú y no hay una referencia de Romeo. Pero en este caso hay muchísimas referencias de Chespirito y lo que lograron con la caracterización es impresionante porque todo el tiempo estás viendo a Roberto Gómez Bolaños y no una caricatura. Sí, de acuerdo, ese gran aplauso a los caracterizadores Cristian Jauregui y Marco Hernández, que estuvieron presentes todo ese proceso, desde las pruebas de caracterización hasta que terminamos el rodaje, e incluso Cristian la semana pasada me apoyó en hacer un comercial que tiene que ver también obviamente con Chespirito, y la caracterización fue gracias a él. Entonces pues hicieron una gran labor y eso me acercaba pues kilómetros ya, eso era ya la mitad del camino recorrido antes de llegar a la esencia de Roberto. Y tú, a ver, ¿cómo lo estudiaste tú a él? Leyendo su autobiografía, leyendo las palabras que él mismo dejó, que él mismo editó, contando su vida. Tuve pues un momento de investigación antes de tener acceso a un archivo inmenso de fotos y de videos de la familia y de los programas que se grabaron en los 70s. Antes de eso, pues también tuve un momento de investigación en entrevistas en YouTube, todo lo que podía. De repente había personas que me decían, actores o actrices, oye, que ya te quedaste con el personaje, sí. Mira, tengo este video que encontré y que hace mucho nadie lo ha visto y que no se puede encontrar en YouTube, y me lo mandaban. Entonces, así me fui alimentando y nutriendo de lo que era el mundo de Roberto a través de los ojos de muchas otras personas. Oye, y el proceso de selección, no únicamente tuyo, el de los actores, me imagino que fue arduo, muy arduo, porque se parecen, la mayoría son muy parecidos, sí, y en la vida real no se parecen. Sí, ese fue un gran trabajo de Isabel Cortázar, que en su mente, pues en algún momento se imaginó que podíamos hacer los personajes, tanto yo como el resto del elenco. Incluso había varios que estaban considerados en el elenco. Ajá. Hace 3, 4 años, antes de que
antes de que el proyecto llegara, de que la dirección de casting llegara a manos de Isabel Cortázar. Sí. Entonces, pues fue la mezcla de muchas personas, de cientos de personas que pues nos imaginaron ahí y nos dieron la oportunidad de interpretar a estos personajes tan icónicos que están enraizados en la cultura latinoamericana, que tienen un significado propio y muy profundo para lo que es nuestro lenguaje, nuestro humor, ciertas expresiones que, como bien decíamos, desde los directores decían en el set, hay expresiones que ahora estamos acostumbrados a solamente decirlos de esa manera, de algún se me chispoteó o sin querer queriendo. Son frases que difícilmente ahora luego encontramos un buen sustituto. No, totalmente, porque Chespirito quedó en el ADN de millones de personas en Hispanoamérica. Por eso era tan... Yo me acuerdo cuando vi el avance no me gustó. Y ahora, después de ver el capítulo que sí me gustó, me doy cuenta que el avance era parte del principio del capítulo, que es cuando están en Colombia. Y ese avance también, lo importante era que mostraba que no estábamos contando, no estábamos tratando de recrear lo que ya conocemos y amamos. El contenido que se hizo hace 50 años del Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, el Doctor Chapatín, Chaparrón Bonaparte, todos esos ya se hicieron. Ya se hicieron y se hicieron también que 50 años después siguen vigentes. Sí. Nuestra intención era contar la historia detrás de esos personajes que marcaron nuestra vida y que son tan importantes para muchas personas. Hay países y regiones donde me han mostrado que su conexión con el mundo de Chespirito es casi religiosa, porque ha sido una justificación y un pretexto de unión familiar o de amigos, de risas, etc. Entonces, sabemos la importancia de esto, pero queremos darle la oportunidad al público de que conozca ahora eso que tanto aman a través de ciertos personajes, también obviamente todos los personajes, Don Ramón, Kiko, la Chilindrina, etcétera, que no se conoce tanto de las personas que estaban creando esto, con lo que se detonó una catarsis que 50 años después sigue vigente. Entonces ahora vamos a conocer el contexto de estas personas alrededor de sus creaciones, y eso para mí es muy importante que sepamos ahora, que sabiendo esto vamos a poder apreciar más el Oye, a ver, en la biografía de Chespirito que yo la leí, él un poco se pintaba como un ser, bueno, casi un santo, en la que yo leí, que imagino que también la leíste tú, sí, y que es la que sirve de base para la serie. Pero allí en la serie, en el primer capítulo, me di cuenta que sí están humanizando a Roberto Gómez Bolaños. O sea, sí van a hablar de su romance que terminó con su matrimonio, con Florinda Mesa. O sea, van a hablar de cosas que lo hacen humano, que no lo vuelven nada más un ídolo. Vamos a hablar precisamente de un hombre con muchísimas inquietudes, ¿Sí? Con deseos, con miedos, con frustraciones, y vamos a contar su vida en momentos muy importantes donde esas decisiones pues tomaban un peso para lo que hoy conocemos como esta figura de Chespirito, ¿no? Y no deja de ser una interpretación de ese libro. Ajá. Y es una interpretación vista bajo muchos ojos, no solamente la de la familia, que, sí, que tuvieron ellos la madurez suficiente para producir el proyecto y simultáneamente alejarse y dejar que los directores y nosotros como intérpretes hiciéramos lo que estábamos contratados para hacer. Oye, hay nombres reales y nombres ficticios. ¿Esto es por cuestiones legales? Sí, yo tengo entendido que... que yo sé que, claro, que no es tu rubro, no, pero bueno. No es mi rubro. Yo llegué al proyecto mucho después de que se tomaran esas decisiones. Sin embargo, lo que tengo entendido es que en el proceso creativo hubo, y en el proceso narrativo también, de llegar a conocer cuál era la historia que se quería contar y cuál era la historia que consideraban que iba a tener mayor conexión con la audiencia, pues se tomaron ciertas decisiones que eran pero lo humanizan, beneficiosas para el proyecto. Oye, ahora sí, tú que ya viste toda la serie, ya que no la he visto todo.
Solo vi el primer capítulo, pero Ok. estuve en el set y sé lo que Ok. vivimos en el set y sé por eso la calidad del proyecto que traemos. Pero sí humanizan a Roberto Gómez Por Bolaño. supuesto, o sea, vamos a ver. Qué bueno. Vamos a ver a Chespirito. a humanos con inquietudes, relacionadas en un contexto que creemos que conocemos, ¿no? De Ok. algo de lo que hemos escuchado en las noticias o de lo que hemos leído en el libro, pero pues esto, hay cientos de cabezas involucradas aquí, no solo es la familia, te digo. Entonces, se tuvieron que tomar decisiones para que la ficción y la narración fluyeran de una manera más Ahora, entretenida. lo que vimos en el primer capítulo es un larguísimo flashback que va y viene, ¿no? Porque empieza cuando se van a presentar en Colombia en un programa, de ahí nos vamos a su infancia, a su adolescencia, después lo vemos en una junta de creativos que llega el Tigre Azcárraga y les propone el legendario capítulo de ir a Acapulco. O sea, la serie va viajando para contar qué es lo que Nuestra historia está dividida en varias líneas de tiempo, como bien dices, para poder conocer a fondo cuáles eran las motivaciones de un personaje que se colocó hace 50 millones en más de 300 millones de hogares. Hoy escuchamos de cifras de que cuando una serie muy exitosa internacionalmente cierra una temporada puede llegar a cerrar con 50, 60, 70 millones de espectadores. En ese entonces, hace 50 años, ellos estaban alcanzando cifras de más de 300 millones de espectadores semanales. Imagínate. Entonces, eso también nos da a nosotros una dimensión de la justicia que le queremos hacer a la historia, obviamente. Que obviamente él en vida recibió una cantidad de homenajes y fue muy reconocido porque casualmente cuando él había terminado el programa, lo vuelven a transmitir a finales de los 90 y el programa vuelve a pegar. Uh-huh. Es impresionante si lo analizas, algunos de los chistes o varios de los chistes ya podrían ser considerados como políticamente incorrectos. Sí, y de las bromas que se hacían. Sin embargo, sigue predominando un humor muy familiar y muy blanco, ¿no? En el humor de Chespirito. Aunque estoy de acuerdo contigo que pues el humor cambia. El humor ha cambiado. El humor evoluciona. Sí, como nosotros sí. evolucionamos, el humor también. Y las cosas que nos causan risa impulsivamente, pues van cambiando también. Oye, ¿tú veías a Chespirito de niño o no? Yo no veía a Chespirito de niño. ¿No lo veías de niño? Yo lo aprendí a apreciar mucho más tarde, llegó mucho más tarde a mi vida y creo que eso me permitió cierta objetividad o que no me consumieran los nervios a la hora de las audiciones por saber lo que representaba o porque la conexión en mi caso fuera aún más profunda, mayor o representativa de mi relación con mi familia o con mi papá o con mis hermanos. Entonces, yo sí sentía que yo lo veía con cierto distanciamiento y eso me permitía como pues analizarlo más críticamente y defenderlo a la hora de leer el guión de los 8 capítulos, defenderlo y decir aquí en cualquiera de sus justificaciones, aunque pareciera que para alguien esta puede ser una decisión correcta o incorrecta, pues a él le tomó mucho trabajo, como nos cuesta a todos estas decisiones tan importantes en la vida, y él estaba consciente de que era un hombre muy consciente de su realidad y de que sus decisiones tenían consecuencias. No, por supuesto que sus decisiones tenían consecuencias porque llegaba a millones de personas y esas decisiones pues llegaban a los hogares. Eran los lunes el Chavo del Ocho, si no me equivoco, y los miércoles pasaban el Chapulín Colorado. Pero todo empezó a principios de los 70s en un canal llamado el Canal 8. Correcto. ¿No? ¿Todo eso ustedes lo cuentan? Algo de eso, pero no te puedo dar spoilers. Okay. Bueno, pero yo te voy a regañar. Bueno, yo te cuento, porque yo esa historia que yo conozco. Sí. Del Canal 8, cuando el Canal 8 lo compra Televisa, por eso el Chavo se llama el Chavo del 8 y se va a Televisa y se convierte en el Chavo. Eso, aplausos en la trivia de Chespirito para Horacio Villalobos. No, bueno, no. Correcto. Es sí. eso, ¿no? Sí. Y bueno, y así hay una etapa en la cual la Chilindrina se va al Canal 13 a hacer otro programa y meten otra actriz. Después viene toda la parte cuando se van Kiko y Don Ramón. O sea,
pasaron tantas cosas. Pasaron muchas cosas con una compañía que tuvo tal impacto a nivel mundial, internacionalmente. Pasaron muchas cosas con esa compañía y vamos a tener la oportunidad de ver de los personajes que nosotros contamos, qué les estaba pasando a ellos detrás de cámaras. Estamos viendo siempre una cosa muy bonita de la serie, es que casi siempre que vemos algún encuadre que nos mande directamente a esa época, un pedacito de La Vecindad, un pedacito de algún sketch del Chapulín Colorado, inmediatamente lo vamos a ver pues adornado con sombras de lo que ves normalmente en un set, en la parte oscura de un set, ¿no? Y los dollies y los micrófonos enormes. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo lo que pasa detrás de lo que ya conocemos. Oye, ¿tú juzgaste al personaje o no lo juzgaste? Pues, ¿O no juzgas a tus personajes? Pues intento, ¿no? Seguramente caigo en el juicio a veces, pero hago un ejercicio consciente por no hacerlo. Sí, porque el Chespirito, a pesar del éxito que tenía, era muy polémico. Tenía también grandes detractores, había mucha gente que no lo quería y mucha gente que lo quería. Se convirtió en un referente de muchas situaciones, hasta de México. De acuerdo, creo que La Vecindad para mí era una calca de lo que era México, de lo que era el mundo. Hay una cosa muy bonita donde él, en este primer episodio que ya vimos al aire, donde él corrige que él no es parte de una pandilla, sino de un club, ¿no? Le dice la actriz Macarena en el personaje de Graciela, cuando son jóvenes, le dice de tu pandilla, y le dice, no, no es una pandilla, es un club. Creo que él estaba desde niño expuesto a ambientes de mayor hostilidad, violencia, por de repente ser pandillero en la calle y agarrarse a golpes y etcétera. Y sin embargo había una sensibilidad de él que lo llevaba a darse cuenta que la televisión estaba cargada de una solemnidad que no ayudaba a este ambiente social, ¿no? Entonces, que si él tenía la manera de aportar algo de humor y de romper con esa solemnidad, aunque la gente pareciera que estaba haciendo el ridículo porque era un hombre de 41 años vestido de mallas, y sin embargo él encontraba ahí algo de conexión humana, que era, mira, con esto vamos a poder hacer reír, con esto conectamos, y eso pues va a terminar traduciéndose en una audiencia más amplia, entonces por lo tanto un mejor negocio. Creo que veía todo eso y aún así no pudo haber calculado el éxito que tuvo. No lo pudo haber calculado porque sigue siendo un programa emblemático de la televisión mexicana, guste o no le guste a sus detractores. A mí hay cosas, por ejemplo, de la obra de él que me gustan, otras que no me gustan, pero bueno, ese es tema de otro. Y como todos los grandes, ¿no? O sea, sí. Tú y yo tenemos seguramente películas favoritas de algún director o directora de cine que decimos, mira, a mí esta me gusta más que la otra, y esta a mí con esta no conecté nada, y tal vez esa es la que ganó todos los premios, ¿no? Y eso es lo bonito, que alguien que logra poner su sello en la cultura, en la idiosincrasia, es porque justamente no es alguien que está creando simplemente para favorecer ni para quedar bien. Es alguien que crea a partir de un instinto y que ese instinto pues a veces conecta con personas y a veces no. Oye, ¿tú crees que la serie desate polémica? ¿Tú Puede crees? ser que sí. ¿Sí? No sé qué tanta polémica. Yo veo esta serie como una fábula. Es un cuentote enorme. Es una carta de amor. Sí, ¿no? Es una gran producción donde esta carta de amor no está nublada por ingenuidad o por ser parcial, ¿no? Por la cercanía que tiene la familia, ¿no? De verdad, tomaron una distancia para que se contara la vida de un hombre y no la vida de un mito, que no es lo mismo. Ni la vida de un santo. De acuerdo, ¿no? Qué ¿No? hueva, qué hueva. Un hombre... ¿Quién quiere ser santo? No, pero es que a veces cuando
cuando la persona involucrada sobre la cual van a hacer la serie está viva o los familiares son muy escrupulosos, no cuentan la historia correctamente. Por eso siempre es mejor, y suena espantoso, hacer una biografía de alguien cuando ya pasó a mejor vida y esa persona ya no puede involucrarse para limpiar su imagen, porque todos tenemos claros oscuros, como los tuvo Chespirito. De acuerdo. Porque era un escándalo en su momento cuando Florinda Mesa andaba con Enrique Segoviano y después Chespirito anduvo con Florinda Mesa y a final de cuentas se quedó con Florinda Mesa, se separó de su esposa de toda la vida. Todo eso fue un escandalazazazo que en ese momento no había redes sociales, Pablo. Pero ahorita imagínate lo que hubiera sido. Tú imagínate Pues sí, lo que hubiera sí, sido. lo vemos en otros ejemplos, ¿no? Sí, no, actualmente lo vemos en otros que se pudiera haber ejemplos. convertido en algo muy mediático. Sin embargo, aquí todas las personas involucradas en esta historia son personajes que se han creado para esta historia y que hacen a todo mundo, a todos los involucrados, a todos los colegas de este mundo hacer quedar muy bien. Oye, tu vida va a cambiar a partir de este trabajo. Bueno, cambió con El Estudiante, ¿no? No, pues ya, sí, cada proyecto cambia mi vida, pero Pero hay en proyectos efecto, tuyos que han tenido mucho éxito, como El Estudiante, por ejemplo. sí, y la serie de Luis Miguel, Las Viudas de los Jueves, sí ha habido, he tenido la fortuna de estar involucrado en muchos proyectos muy, muy bonitos. Has hecho pocas telenovelas, ¿verdad? No hice varias, pero ¿Cuántas has hecho? yo creo que la última fue por ahí del 2015. O sea, hace 10 Hace años 10 que no años. haces una telenovela. Sí. Que sí. te empezaste a dedicar a la serie y al cine. Pues sí, ese siempre fue más mi enfoque y pues agradezco mucho tener la oportunidad de poder ejecutarlo. Oye, ¿contra cuántos participantes competiste por el rol de Roberto Gómez Bolaños? La verdad no lo sé, porque te digo, ¿No sabes? yo ¿Fueron llegué castings tarde. llamados? Sí, en algún momento escuché que habían visto, no solamente de Roberto, sino de todos los personajes, habían visto a cientos de actores, pero no sé el número exacto. Sin embargo, pues fue gracias a que un grupo de personas, incluidos la familia, 3Media, Perro Azul, Warner Brothers, ¿no? Como Max, O sea, mucha gente mucha involucrada. gente involucrada que tuvo que en algún momento elegirme y que yo estoy muy agradecido y me siento muy afortunado y muy privilegiado de tener esta oportunidad. Oye, a ver, platícame un poco de ti. Me gustaría saber un poco de ti. Tú eres un hombre casado. Sí, Ok. soy un hombre casado con Carla, mi chamana, como le digo. Ok. Y tengo un bebé. Tienes un bebé. Sí, sí. ¿De cuántos meses? De casi un año. De casi un año. Sí. Y te cambiaste tu residencia y vives fuera de la Ciudad de México. Sí. Yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Me encanta la Ciudad de México. Amo la Ciudad de México. Tengo un amor muy especial. Pero nuestro ciclo de vivir aquí ya se había terminado y buscábamos pues menos ruido. Ok. Y nos salimos de la ciudad. Oye, pero me estabas platicando que hace mes y medio no tocas tu ciudad porque te la has pasado que Argentina, España, o sea, has ido a todos esos territorios a promover la serie. A promover Chespirito sin querer queriendo, en efecto. ¿Y cómo te reciben? Pues en primero, cómo me ha tratado Warner Brothers. Quiero hacer un agradecimiento especial porque la plataforma Max, en manos de Warner Brothers Discovery, nos han tratado de maravilla, verdaderamente nos han hecho sentir partícipes de todo el proceso de difusión, de creación con ellos. Esta serie no sería posible si no fuera por ellos, entonces pues muchas gracias. Y luego, ¿cómo hemos llegado? Después de que ellos nos han tratado muy bien, hemos llegado a todos lados, anunciados por Warner Brothers Discovery, y la recepción de la gente es algo muy sorprendente e inesperado, porque a pesar de la conexión profunda que se tiene con el contenido de Chespirito, yo no sabía lo que representaba para sus núcleos familiares y para las vidas íntimas de muchas personas que me han venido a decir que han resuelto problemas gracias a ver el contenido de Chespirito, problemas de sus vidas, problemas de autoestima, problemas de... Entonces, eso me parece
muy bonito, ¿no? Que no solo es que la crítica social que se hacía de diferentes niveles socioeconómicos y estratos sociales y jerarquías sociales que estaban ahí dibujadas en la vecindad del Chavo del Ocho, sino que también había momentos de ternura y momentos genuinos de conexión y de valores universales y de apreciación y de humildad al esfuerzo del otro. O sea, creo que ese humor estaba lleno de estas notas y por eso sigue hoy vigente. Y estaba ahí, me imagino, Roberto Gómez Fernández, que es más, se echa un pequeño papelito ahí en el primer capítulo. Sí, sale como su abuelo. Su hermana Marcela, o sea, todas las hijas y los hijos de Chespirito estaban involucrados ahí en el set, estaban ahí contigo. Solamente Roberto y Paulina. Como escritores también. Ok. Y te decían, no, mi papá no haría esto, mi papá gesticularía así. Yo les iba siempre a tocar la puerta, siempre decía, oigan, va bien por aquí, y siempre ellos de verdad con la generosidad de decir lo que diga el director. Sin embargo, ahí te va mi nota como hijo, porque tú me lo estás viniendo a preguntar, de lo que haría Roberto, de lo que yo siento que haría Roberto, sí. ¿no? También entendiendo ellos que pues, somos intérpretes, ¿no? Pero siempre a merced de lo que le funcionara al director. Al ¿no? director, claro. Entonces, para mí eso era de una libertad absoluta, porque entonces si me decían, oye, es que el tono de voz de mi papá ahorita no lo traes, perfecto, gracias. Gracias, era como tener ahí un coach en el que yo me podía estar recargando todo el tiempo. Para mí fue una gran ventaja. ¿Cómo es la voz de... Ay, no me hagas esto, gracias. Ok, no te lo voy a hacer. No, bueno, lo cancelo. Llevo más de ¿Te lo han pedido un año, mucho? 2 meses de no hacerlo. Pero, por ejemplo, tenía cosas que me ayudaban a entrar. O sea, ahorita la voz de Roberto como tal vez no la traigo. Okay. Pero había cosas que repitiéndolas muchas veces, escuchar a mis compañeros y yo luego repetirlas, me hacían entrar en esa voz, en ese tono. Por ejemplo, cuando venía disfrazado del Chavo, pero que no estábamos contando el Chavo, pero que estábamos contando a Roberto en vestuario del Chavo del Ocho, o del dirigiendo Chapulín. una escena o del Chapulín. Y entonces había cosas que me regresaban a Roberto y me sacaban de Pablo, como decir... Eso. Entonces, como que ese tipo de cosas me ayudaban a encontrar el tono de voz que se necesitaba en ese momento, en esa escena, aunque se tratara de Roberto, aunque no se tratara del Chavo, ¿no? Había, o decía de repente yo, síganme los buenos, ¿no? Y de repente... Ahí está la voz, tal cual. Sí, ahí está. Y entonces escuchaba eso y empezaba a hablar con Graciela. Y tal vez era una escena donde solamente hablábamos Paulina Dávila y yo, que hace Graciela. Sí. Pero que está muy bien, ¿eh? Escuchando al Chavo. Sí, no, sí. Bueno, todos, de verdad, todos son un elencazo. Y escuchando cualquiera de estas cosas me permitía decir, ahí está Roberto, y entraba yo. Entraba Roberto a través del Chapulín, o a través del Chavo, o a través de Chapatín, dependiendo de la escena de Roberto. A veces también Fíjate era como que una... cuando yo me enteré del elenco antes que mucha gente, pero me pidieron no nos presumas que te enteraste antes que todo el mundo. No, antes todo el mundo no, pero sí me enteré por uno de los actores. Pero espérame. ¿Quién soltó la sopa? No, pero espérate. No, ¿Fuiste tú, Arturo Barba? No fue Arturo Barba. No, te voy a contar. Me enteré, a final de cuentas. No lo dije y lo respeté hasta que apareció una foto tuya en Instagram del Chavo del Ocho en Acapulco, que fue la primera imagen que vemos, ¿no? Correcto. Ahí fue cuando yo dije, ¡ay! No, sí se parece Pablo Cruz a Chespirito. O sea, porque yo, cuando dijeron que era Pablo Cruz, dije, pero ni al caso, no se parece en lo más mínimo. Y cuando voy viendo la foto, dije, ¡ih! Y no una caricatura, no una parodia, que es lo que era lo más difícil. Hacer una parodia del Chavo del Ocho, de la vida de Chespirito, era lo más fácil. Eso se lo atribuyo, creo que más a los directores. Los 3 directores me guiaron en todo momento, Rodrigo Santos, Julián de Tavira y Leche Ruiz. Ajá.
Pero me acuerdo de una plática en donde estábamos muy al principio, yo todavía no conocía a David Ruiz, mejor conocido como Leche, Ajá. y estábamos en una plática Rodrigo Santos, Julián de Tavira y yo, y estábamos en grupo Chespirito. Y estaba yo perdiéndome ahí en un jardín de que si el gesto de la ceja y que si qué tanto iba a tener que tener rasurado y decolorada y el pupilente y me estaba yendo como muy minuciosamente a pequeños detalles que ejemplificaban rasgos físicos de Roberto. Y ya llevábamos meses de que me habían dado la noticia y meses de juntas y preparación y pruebas. Y hubo un momento donde tanto Rodrigo como Julián me dijeron, ya está. O sea, no está listo tu Roberto Gómez Bolaños, pero el trabajo que estás haciendo de investigación en gesticulación, en voz, en corporalidad, está por buen camino. Entonces está construyéndose y vemos que ahí va. Sin embargo, también te invitamos a que sueltes en algún momento eso, lo trabajes y cuando ya esté sólido lo sueltes, porque no queremos que tu energía esté en eso. Nosotros como directores vamos a hacer todo lo posible para que el Roberto esté ahí, ¿no? Físicamente, en esencia, cómo lo vamos a ambientar, a adornar, a vestir, a caracterizar. Sin embargo, hay un momento donde es importante que tú no te vayas ya por esos rasgos para que no te vayas a la caricatura y empieces a olvidarte y a soltar para que tengas más juego con tus emociones y con lo que vienes a hacer aquí, que es contar la vida de Roberto. Y eso me dio también mucha libertad para decir, perfecto, a partir de aquí ya se sigue también el rumbo de lo que las emociones de Pablo le pueden aportar a este personaje, ¿no? Entonces no tanto, ahí también creo que fue una línea que se cruzó para dejar muy claro que no íbamos a hacer una imitación y que íbamos a contar la vida de un hombre que en el guión se llamaba Roberto. A ver, has estado en bastantes lugares promoviendo la serie. ¿Qué te ha dicho la gente que te ha entrevistado, los comunicadores, la prensa? ¿Qué te han dicho? Pues van a pensar que no es cierto, pero puras cosas positivas. ¿Nadie te ha dicho nada negativo? ¿Nada? En algún momento me dijeron que estoy muy alto y como es la primera vez que me dicen eso para un personaje, me siento halagado. O sea que no me importa, lo acepto, lo tomo como un cumplido. Me han dicho, estás muy alto para ser Roberto. Y eso me lo dijo el mismo Roberto Gómez Fernández en la primera vez que nos vimos físicamente para el primero o segundo callback. Sí. Me vio, se puso al lado de mí y me dijo, estás muy alto para ser mi papá. Y para mí, de verdad, eso fue como, mira qué bonito que alguien me dijo eso. Aunque me lo estoy diciendo una de las personas más importantes para tomar esta decisión en cuanto a contratarme o no, qué bonito que me digan eso. Y eso, lejos de hacerme sentir más inseguro, me empoderó y dije, perfecto, pues sigo. Y aún así sigo aquí, ¿no? O sea, si estoy más alto, pero hay algo que están viendo y que siguen llamando al callback, pues entonces va por buen camino, ¿no? Porque más, yo esto lo había escuchado en alguna nota de prensa o lo había leído o lo había escuchado en algún programa, que Chespirito medía 1.60. 1.62, 62. Y tú mides 1.70 y pico, ¿no? 73, 74. Y que entonces había ese asunto de la estatura, pero en el primer capítulo ni lo notas. No, hacíamos varias cosas. La cámara la subía. Ayudaban con la cámara. Yo todo el tiempo estaba haciendo como un caminado especial que me permitía. Siento que las rodillas las tenía más abiertas, no tanto como Sambo, pero un poquito más abiertas Roberto que yo. Entonces, el abrir las rodillas siento que me quitaba un poquito de centímetros y me daba otro caminar. Entonces me sentía que eso sí era un dolor de dedos de los pies todos los días de la noche. Pues imagínate. Pero bueno, mi masajito antes de dormir me tronaba los dedos y eso era otra de las cosas que sentía yo que me acercaban. ¿Cuánto tardaron en grabar o filmar todo? 10 semanas de producción. 10 semanas, en 10 semanas se le echaron. 10 semanas fue mortal. Fue a paso veloz, pero fue un ritmo muy intenso, pero
pero gozoso. Bueno, yo no lo padecí, yo de verdad lo disfruté. Lo disfrutaste muchísimo. ¿Y cómo te llevaste con tus compañeros actores? Excelente, no, pues ya tenemos hoy una banda y un chat ahí de WhatsApp donde pues es otra vecindad, ¿no? Otro grupo de inadaptados, y que somos muy felices juntos. O sea, hicieron una buena amistad, Sí, qué bueno. sí, genuinamente una muy buena amistad. Arturo Barba lo conozco, es encantador, pero también conozco a Miguel Islas. Sí, o sea, hay sí. muchos, bueno, Karina Guidi, que es un monumento de actriz. Monumento. O sea, hay muchos de los que los conozco personalmente. Tengo una escena bien bonita que no les voy a spoilear, pero una escena con Karina donde me parece que fue otro de los grandes regalos de esta serie. Así todos los días yo lo tomaba así, yo interpretaba como que se me daba un regalo todos los días. Sí. Y uno de esos regalos fue llegar un día a hacer una escena con Karina Gidi, que es una actriz a la que admiro desde hace mucho tiempo y que no había tenido la oportunidad de compartir escena con ella, y fue un gozo y un privilegio y fue muy bonito. Lo recuerdo cada segundo y fue memorable y me lo quedo para siempre. ¿Y esto cuándo terminaron de grabar ustedes? El último día de marzo del 2024. O sea, la serie ya tenía pues más de un año guardada. Bueno, Sí. hubo Bueno, postproducción, guardada, ¿no? O sea, en edición. postproducción, y luego también llega una etapa de calendarización y programación, ¿no? Y para la plataforma y todo. Exactamente. Y la plataforma pues también está buscando el tiempo más óptimo para estrenar. Y fue. ¿Qué es lo que más te preguntan a ti ahora que estás promoviendo esto? ¿Cuál es la pregunta que siempre aparece en cada una de las entrevistas? Me preguntan que... Digo, para no hacértela. Venga, perfecto. Porque me preguntan mucho que qué aprendí de Roberto. Y a veces me cuesta mucho, siempre la contesto y siempre contesto diferente, pero me cuesta trabajo a veces resumir eso, porque No, le claro. aprendí muchas cosas. O sea, tengo su libro todavía lleno de post-its y de notas y de cosas que subrayé que me parece que en algún momento lo volveré a abrir para repasar esas notas, y que no tienen que ver con un personaje, que tenían que ver más con mi vida, ¿no? Con aprendizajes de vida. O sea, entonces tuviste una conexión especial. Sí, muy especial, muy especial. Yo sentía que se me abrió la oportunidad de conversar con alguien que ya no estaba aquí. Oye, después de esto, ¿qué viene para ti? Porque se te van a abrir muchas puertas. Si abriendo. lo sabes, me lo dices, porque no tengo ¿No ni tienes idea. la menor idea? No tengo ni idea. No, de Es verdad. que es la difícil vida del actor, ¿no? La difícil vida del actor. Porque acabas un proyecto en el cual te metes 10 semanas y al día siguiente, acabaron las 10 semanas, ya no hay proyecto y te quedas un poco como enclochado. Y me metí más, porque pues esas 10 semanas son de producción, más súmale 4 meses de preproducción, de estudio, de pruebas, entonces pues sí, terminan siendo 7 meses de la vida que estuviste ahí metido. En el que estoy normalmente en un solo track, en una frecuencia, que es construir ese proyecto, ¿no? Desde donde a mí me toca. Pero ¿a dónde te gustaría tirar? ¿Para dónde? Tengo una lista de muchos directores mexicanos, por cierto, con los que me encantaría trabajar. Algunos los conozco, otros no. Sí. Entonces, el cumplir mi sueño de trabajar con uno de ellos, vamos construyendo a partir de ahí. Eso podría ser uno de los premios de haber tenido una serie exitosa. Ese sería el mayor de los premios. Creo que ya lo viví. El siguiente, o sea, el mayor de los premios fue hacer la serie y conocer a la gente que conocí y trabajar con la gente con quien trabajé. El siguiente premio, el más importante para mí, sería que eso me diera la oportunidad de hacerlo otra vez. Oye, ¿no tenías miedo de que la serie fracasara? No, tenía miedo de que la familia no estuviera convencida de que yo hice un personaje que les recordara a su padre. ¿Y la familia qué te ha dicho? Pues me decían que... Oye, papá. Me dicen ¿no? papá. Me dicen papá. No a ese grado, pero sí llegamos a tener varios de esos momentos durante las grabaciones, donde al yo consultarlos detrás del monitor,
los sorprendía porque ellos estaban trabajando en el iPad y llegaba yo y los sorprendía y de un momento a otro sí me decían, ay, vi a mi papá, dame 5 segundos. O me decían, escuché ahora a mis papás hablar. O me decían, me acabas de recordar cómo dijiste esto, cómo te... Sí había momentos, o por ejemplo me decía Paulina también, estoy constelando. Me decía, estoy constelando viéndolos a ustedes y viéndote a ti como mi papá, estoy constelando. Y luego Roberto nos decía, terminábamos una escena, Paulina y yo, y al ver que estábamos hablando de sus papás, llegaba y decía, me acabo de ahorrar muchos años de terapia. Entonces, eso a mí me dejaba muy tranquilo para Claro. decir, estamos construyendo por un buen camino, ¿no? Sólido. No, pues qué bien. Oye, pues no me queda más que felicitarte, Gracias, en Horacio. verdad, por tu trabajo. Y me da gusto porque las series mexicanas cada vez están mejor. Nos costó mucho trabajo. Les ha costado trabajo a las plataformas soltar la lana para las producciones mexicanas, porque también tienen ese problema que en muchas ocasiones no les dan el suficiente presupuesto. Aquí no se ve pobreza, se ve ingenio, ¿eh? Se ve ingenio para retratar al México de los 50 y todo eso. Hay mucho ingenio. No, bueno, es que los directores que tenemos a cargo de este proyecto de verdad hicieron cosas maravillosas con lo que teníamos y con el tiempo que teníamos sobre todo. Entonces, pues nada más que celebrar y aplaudir un trabajo loable por parte de todos ellos. Pues Pablo Cruz, muchas gracias. Gracias. Un placer tenerte. Gracias, Gracias. Horacio. Y Gracias. bueno, un aplauso para Pablo Cruz. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! No se pierdan Chespirito sin querer queriendo por Max y hasta el aire.